Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, son las unidades de masa. Bien, las unidades de masa, que también son conocidas en algunos textos como cálculos en química, es un tema muy importante porque nos va a permitir expresar la masa de las sustancias químicas de una u otra forma. En este caso nos va a permitir expresar a partir de un patrón, y ese patrón va a ser el carbono 12, C-12, donde 12 es el número de masa de nuestro querido átomo. Bien, a partir de aquí se va a basar lo que es una UMA, una unidad de masa atómica. Entonces, ¿qué es una UMA? Una UMA va a nacer a partir de un carbono 12 que habíamos dicho acá, en la cual voy a dividirlo entre 12 partes iguales y voy a tomar la 12ª parte, voy a tomar una región. Digamos que tomo esta región de aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que la UMA va a equivaler la masa de un solo átomo de carbono, en este caso el carbono 12, y lo voy a dividir con 12. Al dividir con eso me va a generar un valor muy pequeño, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿correcto? Acá lo vamos a resaltar. Ese es el valor numérico que tiene UMA. Cabe resaltar que este valor es referencial, ya que nos estamos basando en un patrón, y este patrón va a ser el carbono 12. A partir de aquí salen las otras masas en UMA de los elementos que nos siguen. Bien, hablemos del peso atómico. El peso atómico es la expresión de la masa de un elemento en UMAs. Ahora, ¿cómo se va a calcular dicho peso atómico? De la siguiente manera. Usted va a tener una tabla en la cual va a tener sus respectivos isótopos del elemento químico. Cada isótopo tiene un peso atómico. En este caso, 10,01 y para el boro 11, 11,01. Aparte de ello, todo isótopo tiene un porcentaje de abundancia, que en el total tienen que sumar siempre 100. En este caso, boro 10 tiene un valor de 20% y el boro 11 tiene un 80%. ¿Cómo procedemos para hallar el peso atómico del boro? De la siguiente manera. Vamos a multiplicar peso atómico de cada isótopo con su respectiva abundancia, es decir, 10,01 por 20. Por el otro lado, 11,01 por 80. Y siempre vamos a dividirlo con el número 100, ya que la suma de abundancias me está dando un valor de 100. Si nosotros desarrollamos esto, podremos hallar el peso atómico del boro, ¿correcto? Pero vuelvo a repetir, multiplicamos el peso atómico de dicho isótopo por su respectiva abundancia, tanto por aquí como por acá, boro 10 y boro 11. Una vez multiplicado eso, sumamos y lo dividimos entre 100. Operamos todo esto y nos tiene que salir 10,81. Como es un peso atómico, hay que expresarlo en UMA porque la definición nos lo indica. 10,81 UMA. 10,81 unidades de masa atómica. ¿Correcto? Entonces esta es la manera de hallar el peso atómico de cualquier elemento químico a partir de sus isótopos. Muy bien, a partir de aquí podemos hallar y debemos conocer algunos pesos atómicos de memoria. Por ejemplo, el carbono, que es nuestro patrón de referencia, carbono 12 siempre va a pesar 12 UMAs, porque de aquí estamos partiendo. Entonces acá vamos a poner el valor de 12. Se asume que es UMA, acá lo estoy colocando, 12 UMA. El hidrógeno va a valer 1 UMA. El oxígeno, 16 UMA, el nitrógeno 14 UMA, el calcio 40 UMAs, el cloro 35,5 UMA, el fósforo 31 UMAs y azufre 32. También podemos aumentar, en este caso, el sodio, muy importante para el cloruro de sodio, que posee 23 UMA, ¿correcto? Entonces tenemos los pesos atómicos más conocidos. Vamos por este lado. Vamos por acá. El peso fórmula.
El peso fórmula va a expresar la masa, pero ya no de un elemento, sino de la agrupación de elementos, es decir, de la unidad fórmula. La unidad fórmula es la agrupación o sinónimo también de compuestos, ¿correcto? En la cual se va a calcular como la suma de cada peso atómico de los elementos que encontremos en dicha fórmula. Por ejemplo, quiero el peso fórmula PF de monóxido de carbono, CO. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Para eso tenemos que hacer lo siguiente. El peso atómico, ¿de quién? Del carbono. Del carbono más el peso atómico del oxígeno, ¿correcto? Peso del carbono más el peso del oxígeno. Una vez que tenemos esa información, pasamos a sumarlo, ¿correcto? Entonces, peso atómico del carbono, ya sabemos que es 12 UMAS, más peso atómico del oxígeno, 16 UMAS. Sumamos y me está dando un valor de 28 UMAS. Vamos a colocar acá 28 UMAS. 28 unidades de masa atómica. ¿Correcto? Acá de manera rápida, peso fórmula del dióxido de carbono. Un carbono tiene 12 UMAS, ¿correcto? Un oxígeno tiene 16, pero está multiplicado por 2. Lo voy a colocar acá, 2 veces el valor de 16. ¿Por qué coloco 2 veces el valor de 16? Porque aquí me lo indica. Hay 2 átomos de oxígeno. Operamos y me está dando el valor de 44. Muy bien, acá tenemos 44. Muy bien, ahora vamos por el peso fórmula del cloruro de sodio. Muy bien, el sodio valía 23, con la información que nos hemos dado hace unos momentos. Cloro, 35,5. Sumamos esos valores y me tiene que dar la siguiente cantidad, 58,5 UMAS. Muy bien, entonces ya tenemos el peso fórmula del monóxido, del dióxido y también del cloruro de sodio. Una observación muy importante: peso fórmula se habla cuando es un compuesto iónico, en la mayoría de casos, pero cuando estamos hablando de las moléculas ya le cambiamos el término por peso molecular, PM, ¿correcto? Acá hemos puesto unos ejemplos: agua, ácido fosfórico y amoníaco. El agua tiene 2 de hidrógeno, vamos a colocar 2 veces 1 porque el hidrógeno posee una UMA, ¿correcto? Más el oxígeno que tiene 16 UMA. 2 por 1, 2, más 16 me da 18 UMA, ¿correcto? Ya está. Vamos por acá, el ácido fosfórico. ¿Qué tenemos acá? 3 veces el hidrógeno, que es 1. Muy bien. Fósforo tenemos una sola vez, cuyo valor es 31. Y luego tenemos 4 veces el valor del oxígeno. El oxígeno es 16, tiene una masa de 16 UMAS, ¿correcto? Entonces procedemos a multiplicar. 3 por 1, 3. 4 por 16, 64, sumamos, más el 31 y me tiene que estar dando 98 UMA. ¿Correcto? Peso molecular del amoníaco: nitrógeno que vale 14 y el hidrógeno que vale 1 multiplicado por 3. ¿Correcto? Entonces tenemos esta expresión, que me resulta 17 UMA. ¿Correcto? Entonces, chicos, ya tenemos la definición del peso atómico, que se refiere al elemento. Tenemos el peso fórmula y el peso molecular. Ahora tenemos que hablar de lo que es el mol, ¿correcto? El mol o la mol, dependiendo. La mol es una unidad de conteo, ¿correcto? Es decir, que tiene un valor numérico. Cada vez que te hablen de mol, te está hablando de un número, nada más de un número. No hay ninguna unidad, no hay kilogramos, no hay gramos, no hay metros, no hay segundos. Simplemente es un número suelto, es
valor escalar, cuyo valor es aproximadamente 6,022 por 10 a la 23. Es un número muy grande. Y esto va a permitir expresar las cantidades de las especies químicas. Como bien sabemos, dentro de la sustancia no puede existir 1, 2, 3, 4 átomos o moléculas o compuestos iónicos. O de manera general, compuestos. Va a haber un montón, ya que los átomos son muy pequeños. Los compuestos también son muy pequeños, son microscópicos. Entonces, en una pequeña porción de sustancia va a haber millones de millones. Entonces, para evitar escribir esos valores que son muy grandes, colocamos un número referencial, que es este, la mol, que vale 6,022 por 10 a la 23. En algunos problemas se usa el valor de 6 nada más, no se usa los decimales. En algunos problemas, ya dependiendo qué tipo de pregunta tengas. Y va a permitir, como hemos dicho, expresar las especies químicas. Por ejemplo, una mol de especie química es equivalente a 6,022 por 10 a la 23 de la misma especie química. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una mol de trióxido de azufre, eso significa que nosotros tenemos 6 por 0,022 por 10 a la 23 trióxido de azufre, ¿correcto? Muy bien. Si tengo 2 mol de agua, entonces a este 6,022 le multiplico por 2. Sería 12,044 por el 10 elevado a la 23 moléculas de agua, ¿correcto? Y acá tengo 4 mol de dióxido de carbono. Entonces multiplicaríamos 4 por 6,022, sería 24,088 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, ¿correcto? Cabe resaltar que una mol también es sinónimo de un N sub A, donde N sub A es el número de Avogadro, en honor a este químico que propuso algunos postulados dentro de la química en el tema de los gases, ¿correcto? Entonces, no olvidarnos, la mol es muy importante ya que expresa una cantidad. Ya nosotros lo asociamos con una determinada especie química. Puede ser algún compuesto iónico, algún compuesto covalente, o también podrían ser los elementos sueltos. Bien, otro concepto muy importante es la masa molar. ¿Qué nos dice la masa molar? Va a expresar la masa en gramos de una mol de una especie química cualesquiera. Puede ser átomos, moléculas o compuestos iónicos, ¿correcto? Entonces acá tenemos dos representaciones. O bien la masa molar representa el peso atómico del elemento químico, entre paréntesis le colocamos gramos mol, o si no, la masa molar va a representar el peso fórmula o peso molecular del compuesto, y de igual manera le colocamos aquí los gramos dividido entre mol, ¿correcto? Esto quiere decir que por cada mol de esa sustancia va a pesar una cierta cantidad de gramos. Veamos el ejemplo. Si el peso atómico del aluminio es 27 UMA, yo puedo concluir que la masa molar del aluminio va a ser 27 gramos por cada mol, ¿correcto? 27 UMAs han sido transformados a 27 gramos por cada mol. ¿Esto qué va a significar? Va a significar lo siguiente, que una mol de aluminio va a pesar 27 gramos, ¿correcto? Va a pesar 27 gramos. Una mol de aluminio pesa 27 gramos, ¿correcto? Entonces yo tengo acá una lámina de aluminio. Digamos que la masa que está aquí sea de 27 gramos. ¿Eso que equivale? A un mol de aluminio. Entonces, como tengo una mol de aluminio, ¿cuánto valía una mol de aluminio? Ese número era aproximadamente, lo vamos a redondear, a 6 por 10 a la 23 átomos de aluminio, ¿correcto? Ya tenemos
nuestra lámina de aluminio representado en cantidad de átomos. 6 por 10 a la 23 átomos de aluminio. ¿Cuánto es la masa de esa lámina? 27 gramos. Es lo que estamos representando aquí. Una mol de aluminio pesa 27 gramos. Ahora entonces, ¿yo qué puedo decir? Que 6 por 10 a la 3 átomos pesa justamente los 27 gramos. Pero, si yo quisiera saber la masa de un solo átomo, voy a poner X. Multiplicando y haciendo regla de 3 simples, X sería igual a 27 gramos, 1 por 27, 27, y aquí entre 6 por 10 a la 23. Entonces este valor de X nos va a dar 27 entre 6 es 4,5, ¿correcto? Por un 10 a la menos 23 gramos. Entonces un solo átomo de aluminio me va a estar pesando esta cantidad, un valor muy pequeñísimo, 4,5 por 10 a la menos 23. De manera general, W, masa, la masa de un solo átomo va a ser igual al peso atómico de dicho elemento químico dividido entre el número de Avogadro, o lo que equivale un mol, ¿correcto? Masa de un átomo va a ser igual a su peso atómico dividido entre el número de Avogadro. Vamos a colocar esto por acá. Veamos algunos ejemplos. Se tiene una lámina de zinc, peso atómico 65, ya me está dando esa información. Peso atómico igual a 65. La lámina es de 1,3 gramos. ¿Cuántos átomos contiene? Sabiendo que el número de Avogadro lo vamos a considerar 6 por 10 a la 23. Pero de igual modo, dibujamos una pequeña lámina que represente al problema, en este caso al metal zinc. Muy bien. Tengo acá mi lámina de zinc, ¿correcto? Esa lámina tiene una masa de 1,3 gramos, ¿correcto? Entonces tenemos que saber cuántos átomos contiene. Entonces de esta información del peso atómico podemos sacar lo siguiente. El peso atómico del zinc es igual, por dato, a 65 UMAS. Entonces la masa molar también de zinc va a valer 65 gramos por cada mol, ¿correcto? Entonces vamos a terminar esto aquí, ¿correcto? Tenemos la siguiente equivalencia, ¿no? Si es 65 UMAS el átomo de zinc, el peso atómico, su masa molar va a ser 65 gramos por mol. Como en el caso anterior, ¿qué significa? Que 6 por 10 a la 23 átomos de zinc van a pesar 65 gramos, ¿correcto? Mientras que yo quiero saber que 1,3 gramos, ¿cuántos átomos me está generando? ¿Correcto? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, si acomodamos el valor de X, si yo lo acomodo, voy a tener lo siguiente. Voy a tener a ellos dos multiplicando y dividido entre 65. Sería 1,3 entre 65 por 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Correcto? Entonces, acá que tendríamos 1,3 es igual a 13 por 10 a la menos 1, todo entre 65, dividido y luego multiplicado por el 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Correcto?
Entonces podemos ver acá que hay una simplificación. 1/3, acá 5. Muy bien. Entonces acá me estaría quedando lo siguiente. 6 por 10 a la 22 entre 5. 6 entre 5 es 1,2. 10 a la 23 con 10 a la menos 1 me está dando 10 a la 22 y todo queda expresado en átomos. ¿Correcto? Entonces, la información del peso atómico es importante para poder hallar la masa molar. Numéricamente siempre van a ser iguales. Lo que va a cambiar son las unidades. Lo que era en UMAS se va a expresar ahora en gramos mol. Y nosotros sabemos que una mol es 6 por 10 a la 23. Usamos la palabra átomos porque estamos usando un elemento químico. Si estuviéramos usando un compuesto químico, usaríamos la palabra moléculas o iones o dependiendo qué sustancia sea. En este caso, sin al ser un elemento, estamos usando la palabra átomos, 6 por 10 a la 23 átomos. Entonces, como respuesta me está dando 1,2 por 10 a la 22 átomos. Solamente en esa poca cantidad que es 1,3 gramos, se observa que hay una gran cantidad de átomos. ¿Correcto? Ya que esos átomos tienen un valor muy pequeñísimo, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos una gota de agua que pesa 3,6 gramos. Me están haciendo dos preguntas en uno. ¿Cuántas moles y moléculas contiene dicha gota? Bien, nosotros sabemos que el agua tiene un peso atómico de 18. Vamos a poner acá. Peso atómico del agua, que habíamos visto en los ejemplos. Peso por corrección. Peso molecular sería acá. No sería peso atómico porque no es un elemento. Peso molecular equivale a 18 UMA. ¿Por qué? Oxígeno 16, dos hidrógenos, uno cada uno, sería sumado 18, ¿correcto? Ya está. Entonces, como en el ejemplo anterior, lo pasamos a masa molar. La masa molar va a ser 18 gramos mol. Ya está. 18 gramos mol. ¿Eso qué quiere decir? Que una mol pesa 18 gramos. ¿Correcto? Pero yo no tengo 18 gramos, yo tengo en la gotita 3,6, ¿correcto? 3,6 gramos. Lo que quiero hallar es el valor de X. ¿Cuántas moles o cuántas mol hay aquí? Muy bien, hago mi regla de 3 simples. Y me estaría quedando lo siguiente. Multiplico 1 por 3,6, sigue siendo 3,6. Todo dividido entre 18. Vamos a dividir. Y obviamente esto va a quedar expresado en mol. Muy bien. Ahora, 36, chicos, es 36 por 10. 3,6, perdón, es 36 por 10 a la menos 1. Todo dividido entre 18. 36 entre 18, chicos, vale 2 por 10 a la menos 1 mol. ¿Correcto? Ahora, 2 por 10 a la menos 1 me está dando 0,2. 0,2 mol. Y esta sería mi primera respuesta. En la gota de agua, que posee 3,6 gramos, hay 0,2 mol, la quinta parte de una mol. Ahora vamos con otra parte. Quiero saber cuántas moléculas hay. Muy bien, parto de igual manera acá, así como aquí. Partir acá de la mol significa 6 por 10 a la 23 átomos. Entonces, de igual manera, voy a corregir acá. La mol que estaba aquí representa 6 por 10 a la 23. Entonces yo voy a poner acá 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Moléculas
de nuestra querida agua, H2O. Vamos por acá. Va a pesar 18 gramos, ¿correcto? Va a pesar 18 gramos. Ahora, yo tengo 3,6 gramos. Yo tengo que hallar, vamos a ponerle Y, el valor de Y. Donde Y va a equivaler la cantidad de moléculas que están contenidas, que están dentro de esa pequeña gota de agua, que es 3,6 gramos, cuya masa es 3,6 gramos. Entonces, de igual manera, multiplicamos en aspa y me va a estar quedando lo siguiente. Y es igual a lo siguiente. 3,6 por 6 por 10 a la 23 moléculas. En este caso ya sabemos que es de agua, no es necesario ya especificarlo. Todo dividido entre 18. Los gramos se eliminan por ser unidades similares. Vamos por acá. Yo ya sé, y ustedes también, que 3,6 entre 18 es 0,2. Entonces ya esta parte vale 0,2. ¿Correcto? Y lo vamos a multiplicar por 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Correcto? Entonces, multipliquemos. 0,2 por 6 me está dando 1,2. 1,2, ¿correcto? Y el 10 a la 23 estaría bajando. Y la palabra moléculas también. Entonces, esa es la cantidad de moléculas que hay en esa gota de agua. ¿Correcto? Entonces, de manera general, para no hacer este procedimiento de la regla de tres simples y hacerlo más rápido, vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner acá. Recordar. Vamos a recordar lo siguiente. ¿Correcto? Entonces, recordar. Y si yo quiero saber la cantidad de mol que hay de una sustancia, N va a ser la cantidad de mol. Esto lo voy a igualar. Igual, voy a hacer una pequeña división. Voy a hacer una siguiente división. La cantidad de masa de muestra, es decir, si en el problema me dice, tengo una sustancia o tengo un objeto que pesa algo, como en este caso, el agua pesa 3,6. Ese dato ya es nuestra masa de muestra. Le voy a colocar acá W, nuestra masa de muestra. Y lo voy a dividir entre la masa molar de esa misma sustancia, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso anterior, para el agua, era masa del agua dividido entre el peso del agua. Masa del agua 3,6, masa molar del agua 18. Dividíamos 0,1 para evitar hacer el aspa simple, ¿no? Porque acá estábamos multiplicando en aspa, ¿no? De igual manera acá estábamos multiplicando en aspa. Y esa no es la idea, sino hacerlo un poco más rápido para poder resolver los exámenes de admisión. Cantidad de mol es igual a masa de muestra sobre la masa molar, ¿correcto? Acá tenemos ya una fórmula. Otra fórmula que podemos hallar sería el número de moléculas o el número de átomos, ¿no? Vamos a poner acá el número de moléculas. Como te habrás dado cuenta, esta parte se repitió con la parte de hallar los moles. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que si yo quiero saber el número de moléculas o número de átomos, simplemente tengo que multiplicar la cantidad de mol por el número de Avogadro, porque este es el número de Avogadro. ¿Está? Por N sub A. Sean moléculas o sean átomos. Vamos a poner acá número de moléculas o número de
átomos. Cualquiera de las dos formas que nos pidan, sean moléculas o átomos, según sea el caso, multiplicamos la mol de ese elemento o de esas moléculas y la multiplicamos por el número de Avogadro, ¿correcto? Entonces tenemos acá estas fórmulas. Muy bien.